Hoy celebramos la fiesta de San Francisco de Asís, que para nosotros, franciscanos de María, es un día grande, un día para recordar a aquel santo en cuyas huellas queremos poner nuestros pies para seguir a Jesucristo. Y esta es la primera lección que nos da San Francisco. Él fue alguien enamorado de Cristo, siguió a Cristo. Cristo era, como él mismo decía, mi Dios y mi todo, su Dios y su todo. Cristo, su Dios, Cristo, su todo. Es decir, lo primero que encontramos al fijarnos en San Francisco es que es alguien que, llevando una vida católica, pues porque en aquella época prácticamente todos la llevaban, pero era una vida donde no había una relación personal con el Señor. Pero las circunstancias de la cárcel, después de la batalla entre su ciudad y Perugia, el descubrir que podía haber muerto y además el quedar ya con la salud maltratada para el resto de su vida, todo aquello le hicieron recapacitar sobre qué era lo que estaba poniendo en el primer lugar, qué era lo que de verdad llenaba su vida, y se dio cuenta de que lo que hasta entonces era valioso y era importante era en realidad totalmente secundario, prescindible. Se encuentra entonces personalmente con Cristo. Yo creo que esto es lo primero. Hay una relación de persona a persona entre San Francisco y Jesús. San Francisco se encuentra como San Pablo, se encuentra con Cristo cuando ha sido, como San Pablo, derribado del caballo. También se puede decir algo parecido, porque aunque no hubo un caballo que le tiró, sí que es verdad que cuando iba con su caballo camino de otra batalla más, el Señor se le apareció y le dijo: ¿a quién es mejor servir, al Señor o al criado? El Señor era Jesús, evidentemente, y el criado en ese caso era el Papa, porque estaba San Francisco alistándose en el ejército del Papa. Y San Francisco obviamente le contestó pues al Señor, y Jesús le dijo: pues regresa a Asís, que yo tengo otras cosas preparadas para ti. San Francisco se encuentra con Jesús. Jesús es el primero, lo más importante en su vida. Repito, ha hecho una experiencia de persona a persona. No es alguien de un sistema, no es alguien que se mete en una nomenclatura, en una estructura, porque no tiene otro sitio donde ir. Al contrario, él sí tenía otro sitio donde ir. Era hijo de un próspero comerciante y posiblemente se le daban muy bien los negocios. Por tanto, él podía haber sido una persona en aquella época, en fin, no sabemos el alcance de las riquezas de su padre, pero una persona podíamos considerarla de éxito desde el punto de vista mundano. Pero se encuentra con Jesús, hace de Jesús el personaje, la persona más importante de su vida. Y solo entendiendo esto se puede entender lo segundo y luego lo que viene más tarde, lo tercero. Porque lo segundo fue la orden que le da Jesús en la ermita de San Damián: repara mi casa, que como ves amenaza ruina. Es decir, Jesús le manda ayudar a la Iglesia, colaborar en la reparación de la Iglesia, que él entiende en un primer momento como la pequeña ermita que estaba efectivamente medio en ruinas de San Damián. Y que el Señor quería que fuera muchísimo más, que fuera la ayuda a la Iglesia, que estaba entonces, como ahora, amenazada por el cisma, amenazada por la división, amenazada por la corrupción, amenazada por los escándalos que daban los sacerdotes. No todos, por supuesto. Es la ayuda a la Iglesia, la primera misión que tiene San Francisco. La ayuda a la Iglesia como colaborar para evitar que se derrumbe. Otros habrán recibido otra tarea, pero la misión que le encarga el Señor a San Francisco es una misión eclesiológica. Colabora para evitar que la Iglesia se derrumbe. Es la tarea primera que le encarga el Señor. Algunos trastocan porque estas tareas no saben distinguir lo que es primero, lo que es segundo, lo que es tercero, y entonces todo se confunde. Primero es Cristo. Por amor a Cristo, la Iglesia. Colaborar en la restauración de la Iglesia. Y luego viene el tercer punto. ¿Y cómo hace eso San Francisco? Yo puedo colaborar en la restauración de la Iglesia haciendo ¿qué? Por ejemplo, podía haberse metido en una ermita y dedicarse a la colaboración en la restauración de la Iglesia con la oración. O podía haberse hecho sacerdote y dedicarse a restaurar la Iglesia con la predicación o con el estudio. San Francisco recibe el encargo de colaborar a la restauración de la Iglesia con el buen ejemplo que da su propia vida personal de austeridad y también su propia vida personal
de servicio a las personas necesitadas. Es decir, la forma de colaborar a la restauración de la Iglesia es la santidad personal. Esa santidad personal le lleva a hacer lo que en aquel momento creía que el Señor le pedía. Otros hicieron otra cosa. Pienso, por ejemplo, en un Santo Domingo de Guzmán tan cercano espiritualmente y afectivamente a San Francisco de Asís, que se dedicó, por el contrario, al estudio. San Francisco colabora en la restauración de la Iglesia llevando una vida personal santa y ayudando, socorriendo, cuidando de las personas necesitadas. Eso es lo que él va a llamar el desposorio con la dama pobreza. Pero esa pobreza es la forma de cumplir el mandato de Cristo. Pero lo primero de todo es Cristo. Cristo en primer lugar. Por encima de Cristo no hay nadie para un franciscano. No hay nadie. No está nadie, ni la Iglesia, ni el Papa, ni siquiera los pobres o la naturaleza. Primero es Cristo. Cristo es el que ocupa tu lugar y al cual tú vas a someter toda tu vida y todas tus ambiciones, todas tus iniciativas. Primero Cristo. Por amor a Cristo, después la ayuda a la Iglesia, y la forma de ayudar a la Iglesia va a ser la santidad personal y el servicio a los pobres. San Francisco fue un santo. Eso no significa que no tuviera sus defectos y que no tuviera, no sabemos si sus caídas, no lo sabemos. Hay historias que se cuentan, pero tampoco están comprobadas. Pero en todo caso, él fue un santo y un grandísimo santo. Nosotros no lo somos. Nosotros no podemos ofrecerle, por desgracia, al Señor el testimonio de una vida santa, impecable, pura, perfecta o casi perfecta como la de San Francisco. Pero podemos ofrecer otro testimonio. El amor a la Iglesia hoy pasa por el amor a la verdad, la defensa de la verdad y también, precisamente por amor a la verdad, el estado de conversión permanente. Si tú no eres santo, lucha todos los días por serlo. Si tú caes, levántate todos los días. Que no se acueste el día sin que tú le hayas dicho al Señor: gracias por el día de hoy y perdóname por mis pecados. Si no eres santo, que puedas ofrecer a los demás el testimonio de tu arrepentimiento y de tu conversión, y no ofrecer el testimonio de que estás intentando aparecer como santo a base de decir que lo que haces mal no es malo, que la verdad ha cambiado y que ahora lo que antes era malo, ahora es bueno. Que Dios nos ayude a imitar a San Francisco, poniendo en primer lugar a Cristo nuestro Señor en nuestro corazón. Que así sea.